Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 22 tercios unidades cuadradas. Impresionante. Pero qué ejercicio, ¿no? Vamos a solucionarlo. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es encontrar este punto de aquí, donde se intersecciona la función g de x y la función f de x. Ya van a ver que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer para saber en dónde se intersecciona es igualar ambas funciones. Vamos a igualar g de x a f de x, ¿no? Entonces g de x va a ser igual a f de x y así vamos a encontrar este punto de intersección. Muy bien, ¿quién es g de x? Es 3 más x. ¿Quién es f de x? Pues es 9 menos x al cuadrado. Magnífico. Ahora vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Este menos 9, este menos x al cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado positivo. Este 9 positivo nos va a quedar como menos 9. Luego vamos a tener más 3 y más x. Muy bien, y esto va a ser igual a 0. Vamos a sumar términos semejantes y a ordenarlo. Nos queda x al cuadrado, luego vamos a tener más x y luego tenemos menos 9 más 3 que nos da menos 6. Muy bien, y esto va a ser igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática que podemos utilizar la fórmula general para encontrar sus soluciones. Pero pues es mucho más sencillo, podemos encontrarlo factorizando. Fíjense, esto va a ser igual a 0. Abrimos dos paréntesis y eso va a ser igual a 0. Si les interesa, pues esto de aquí es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, vamos a continuar. Se soluciona sacando la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo ponemos en ambos paréntesis. Este signo va a ir en el primer paréntesis y en el segundo la multiplicación de estos dos. Más por menos nos da menos. Muy bien. Necesitamos dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados o restados me den 1 positivo. Esos números son el 3 y el 2 en este orden. 3 positivo por menos 2 me da menos 6 y 3 positivo menos 2 sumados me dan 1 positivo. Muy bien, está bien realizado. Vamos a igualar cada factor a 0. Tenemos x más 3, vamos a quitar este paréntesis, igual a 0. Y por aquí tenemos x menos 2 también igual a 0. Vamos a despejar x y tenemos que x es igual a menos 3. Tenemos ya una solución de nuestra ecuación. Y por aquí tenemos que x es igual a 2. Muy bien. Eso quiere decir que estas dos funciones se interseccionan en menos 3 en x y en 2 positivo en x. Pero el menos 3 no nos sirve porque está pues en el lado negativo. Simplemente queremos este punto que es el positivo. Es decir, se va a interseccionar en 2. Muy bien. Tenemos por aquí pues que justo cuando x vale 2, ahí se interseccionan las dos funciones. Fenomenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya vamos a encontrar el área sombreada. Vamos a borrar esto de aquí y al final lo vamos a revisar. Era 22 tercios de unidades cuadradas. Vamos a borrar esto de aquí también. Muy bien. Y el área sombreada, señores y señoritas, va a ser igual a la integral, y no se asusten porque es una integral. ¿Desde dónde? Vamos a ver desde dónde inicia la región que queremos encontrar en x. Desde 0, fíjense, inicia desde aquí. ¿Y llega hasta dónde? Llega hasta 2. Entonces, desde 0 hasta 2. Y vamos a integrar ¿qué cosa? Primeramente, lo que está sobre la región sombreada, que sería f de x, ¿sí? Hagan de cuenta como si esto fuera una casa, ¿no? El techo sería esta parte que está en verde y la base o el piso sería la parte que está en azul. Entonces es el techo menos la base o menos el piso. Entonces sería f de x menos g de x. D de x. Magnífico. Ahora tenemos que el área sombreada va a ser igual a la integral de 0 hasta 2. ¿De quién es f de x? Es 9 menos x al cuadrado. Muy sencillo. 9 menos x al cuadrado menos g de x. ¿Quién es g de x? Es 3 más x. 3 más x de dx. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a la integral de 0 hasta 2 de 9 menos x al cuadrado. Luego tenemos menos por más, menos 3, menos por más, menos x. Todo esto de x. Tenemos que el área sombreada es igual a la integral de 0 hasta 2 de, vamos a sumar peras con peras, manzanas con manzanas. Primero nos queda el término al cuadrado, menos x al cuadrado. Luego esta de aquí, menos x. Y luego tenemos 9 menos 3 que nos da 6 positivo. De dx.
Muy bien, y ahora sí vamos a integrar, y no se asusten que es muy sencillo. Fíjense, para integrar una variable elevada a un exponente, fíjense, anotamos esta variable menos x y la elevamos al exponente sumándole 1. Entonces 2 más 1, ¿cuánto me da? Me da 3. Y este 3 vamos también a ponerlo en el denominador de una fracción. Esto nos va a dar una fracción, fíjense. Esta es la integral de menos x al cuadrado. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a integrar esto de aquí. Menos. Por aquí no tenemos ningún exponente, pero se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Entonces nos queda menos x. Si le sumamos un 1 a este 1 nos da 2. ¿Y nos queda sobre cuánto? Sobre este 2 de aquí. Muy bien. Y ahora este de aquí. Más 6 que, fíjense, hagan de cuenta como si este 6 estuviese multiplicado por x a la 0. X a la 0 es 1 y 6 por 1 me daría 6 mismo, ¿no? Entonces, fíjense, x, vamos a sumarle un 1 a este 0, nos da 1 sobre este 1 de aquí. Cualquier número sobre 1 nos da el mismo número, así que podemos borrar esto. Y cualquier número elevado a la 1 nos da el mismo número, así que podemos borrar el 1. Y esto nos queda desde dónde hasta dónde. Recuerden que está desde 0 hasta 2. Entonces, desde 0 hasta 2. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar esto de aquí cuando vale 2 y cuando vale 0. Muy bien, vamos a verlo. Tenemos que el área sombreada es igual. Cuando vale 2, todo esto de aquí me va a quedar menos, vamos a ponerlo entre paréntesis, menos 2 elevado al cubo y sobre 3. Y esto de aquí, menos 2 elevado al cuadrado y sobre 2. Y más 6 multiplicado por x, pero x vale 2. Muy bien, a esto le vamos a restar. Le vamos a restar esto evaluado en 0. Entonces vamos a abrir de nuevo. Entonces nos queda menos 0 elevado al cubo, vamos a hacerlo rápido, sobre 3. Menos 0 elevado al cuadrado sobre 2. Y menos 6 por 0, perdón, más 6 por 0. Muy bien, y ya tenemos por aquí ya el área sombreada. Tenemos el área sombreada es igual. Fíjense que todo esto de aquí es 0. 0 más 0 más 0, ¿no? Entonces eliminamos. Y simplemente nos queda esto de aquí. Tenemos menos 2 al cubo que nos da 8 sobre 3. Menos 2 al cuadrado que nos da 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 pues es 2. Muy bien. Y 6 por 2 que nos da 12. 12 menos 2 nos da 10. Muy bien. Más 10. Señores y señoritas, tenemos ya el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a 3 por 10 que me da 30. Menos 8 nos da 22. ¿22 qué? 22 tercios de unidades cuadradas, como lo habíamos predicho en un principio. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.